Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes. Empieza aquí ya el coloquio online sobre adolescencia trans, explorando el género en tiempo de incertidumbres. Esta sesión se ofrece desde el Haya Virtuala, que es el espacio online del Haya, la red editorial de Áraba, cuyo objetivo es el de acompañar procesos de empoderamiento desde un enfoque feminista. Esta acción se enmarca dentro de las actividades que el Haya realiza en torno al 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTBofobia. Y pues bueno, organizamos este día para abordar junto a Miquel Misé y Nomei Parra los resultados de una investigación Adolescencia Trans, acompañar la exploración del género en tiempos de incertidumbre, que ambos han hecho en torno a las adolescencias trans. En nombre de Daya, daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado a esta charla o coloquio. Darles también las gracias a Miquel Misé, sociólogo, experto en género y sexualidad. Hola, Miquel, de nuevo. Y a Noemí Parra, profesora de Trabajo Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctora en Estudios de Género. Hola, Noemí, bienvenida. Hola, gracias. Darles las gracias también a Mayola y a Ainhoa, que son las intérpretes de la lengua de signos que nos van a asignar todo el coloquio, este coloquio. Y bueno, yo antes de darles la palabra a Noemí y a Miguel, y sobre todo en nombre del equipo Aldate, que es de donde formo parte, decir algo sobre un informe que llegó a nuestras manos el año pasado y que en conjunto pues, nos ha gustado mucho. Y bueno, que hemos leído bueno, podríamos destacar muchísimas cosas, pero yo voy a destacar solamente dos de este informe. En lo que se refiere al trabajo que realizamos en Aldarte, a través del cual tantas veces nos hemos topado con la adolescencia trans y tantas veces esta adolescencia nos han roto esquemas de lo que suponíamos que sabíamos sobre lo trans, el leer este informe y reflexionarlo de forma conjunta, pues bueno, a nosotras nos ha aportado, aparte de mucha rompe, y saber que también hay gente que está en esta misma línea de sintonía, pues nos ha dado mucho orden a cuestiones que veníamos hablando y abordando desde hace tiempo, ¿no? Y es algo que queremos poner en valor, o sea, algo en el terreno práctico, no solamente, y quiero destacarlo, que no solamente vale para el terreno teórico. Y luego también mencionar, ¿no?, que frente al estado de alarma que en ciertas personas de determinados ámbitos profesionales ha creado el número creciente de adolescentes trans, creemos que la lectura pausada de las reflexiones que sobre cómo se construyen estas adolescencias trans proporciona este informe, pues que son muy valiosas, ¿no? Y que ayudaría a eliminar ese estado de alarma que se ha creado en torno a esta adolescencia y a centrarnos en lo que por lo menos al equipo Aldate nos importa, que es ver cómo mejoramos este acompañamiento. Antes de pasarles la palabra también a Noemí y a Miquel, y ahora voy a recordaros que tras las intervenciones de Noemí y de Miquel, podéis participar en directo a través del WhatsApp y el Telegram. En un número de teléfono que ya seguramente podéis ver en pantalla, que es el 627-404-786, y que aparece esta. Pues bueno, y sin más, pues yo cedo la megafonía a Noemí y a Miquel. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lala. Gracias a todo el equipo que organiza este evento. Doy las gracias también de parte de Noé porque soy yo el primero que voy a abordar la presentación. No, no sé, ¿tú quieres decir algo antes? No, muchísimas gracias, la verdad que es un gusto poder compartir esta tarde. Y seguro que también hablo por los dos si digo que no hay nada más satisfactorio después de trabajar investigando, pensando y debatiendo como estuvimos Noé y yo y un equipo que nos acompañó con Gerard Coiplanas, Cristina Graizábal y Gloria García Romeral, que fueron también parte del equipo de discusión de lo que hay en este informe. Pues que no hay nada más satisfactorio que saber que al otro lado hay gente que valora nuestro trabajo, que le sirve de luz, que también le sirve para pensar y creo que este era nuestro objetivo más ambicioso, contribuir a una conversación compleja, pausada y prudente respecto a las adolescencias trans. En ese trabajo hay también, nosotros decimos más que conclusiones, preguntas para seguir investigando, líneas de fuga de nuevas hipótesis, pero evidentemente estamos frente a una experiencia que estamos ahora empezando a reflexionar con herramientas teóricas
que no son las de la patología, y entonces hay mucho, mucho trabajo por hacer. Este es un granito de arena en el que esperamos siga contribuyendo mucha otra gente también. Entre Noé y yo nos hemos dividido los apartados de presentación de este informe, que evidentemente no va a ser del todo exhaustivo, sino que vamos a hacer como unas pinceladas explicándonos un poco la estructura y algunas de las principales ideas que queremos compartir, pero evidentemente en esta presentación va a haber cosas que no se van a matizar ni complejizar tanto como en el texto, y evidentemente, como estamos hablando justamente de la complejidad, os recomendamos que, si os interesa, vayáis al informe y lo leáis, porque seguramente en algún momento hoy haremos generalizaciones que en el texto están mucho más matizadas. Bien, esta es una investigación que nos encargó la Dirección de Feminismos y LGTB del Ayuntamiento de Barcelona, y que presentamos el informe final en junio del 2022, y que desde entonces hemos recibido distintas interpelaciones sobre los resultados, ha generado diálogos súper interesantes con profesionales, y pensamos que vale la pena seguir pensando sobre ello. Entonces, bueno, hoy hacemos esta presentación, pero también deciros que no dejamos de dar vueltas respecto incluso a las conclusiones que había ahí, cosas nuevas que se nos ocurren, etcétera. Voy a compartir la pantalla para que os sirva también de guía de algunos elementos. Bueno, ese es el título del informe en castellano, y también está en PDF en catalán, digamos, están los dos idiomas. Es un trabajo que hicimos desde la Universidad de Vic y efectivamente para el Ayuntamiento de Barcelona. La estructura del trabajo, para que os hagáis una idea, básicamente tiene estos apartados. Digamos, nosotros fuimos al campo a investigar, preguntando, bueno, hicimos pues una investigación que tenía una revisión documental de lo que se había publicado, hubo entrevistas, etcétera, etcétera, y básicamente el informe final, digamos, tiene principalmente estos ejes, ¿no? Primero hay una introducción y una explicación de cuál es la metodología que hemos utilizado, y hay el punto 1 de esta presentación que voy a hacer ahora, que sería desde qué marcos teóricos Noé y yo estábamos queriendo pensar la cuestión trans. Que solo en eso pensamos que ya hay matices importantes a cómo algunas veces se producen aproximaciones a este tema. Después, los tres grandes bloques de análisis, todo lo que encontramos en esta investigación lo ordenamos en tres grandes apartados. Uno, acercarnos a las transiciones en esta generación de adolescentes, es decir, cómo son las transiciones. Otro, en el que queríamos pensar qué nos dicen estas transiciones de la época en la que se están produciendo. Es decir, el contexto en el que estos adolescentes están transitando el género es importante, y nos dice algo así como, hay algo de sintomático en estas transiciones que nos dice cosas de la cultura. Entonces, no solo tendríamos que estar pensando, bueno, ¿por qué hay tantas transiciones?, sino que también tenemos que estar pensando qué está pasando en el mundo que pueda tener algo que ver con esto, ¿no? Dejar de aislar la cuestión trans como un hecho excepcional y tomarlo como un espejo que nos podría decir cosas de algo que no solo le sucede a esta generación, pero que igual aquí se ve mucho más claro. Y evidentemente, otro eje importante, que al final no deja de ser la motivación principal de este trabajo, que es tratar de aportar herramientas para acompañar mejor, porque al final, tanto Noé como yo, básicamente, más allá de una reflexión global sobre esta cuestión, pues nos importa mucho también que los acompañamientos a estos adolescentes se hagan de las formas más complejas, más amables y más productivas posibles, que eso en sí son muchas cosas. Pero de la misma manera que nos interesa la cuestión de la adolescencia trans, porque nos dice cosas de la adolescencia actual y de las normas de género en este momento, también pensamos que hay que concretarlo en, bueno, y aparte de la reflexión más global, esto qué tiene que ver con el acompañamiento. Y finalmente, pues bueno, le hemos llamado conclusiones, pero ya veréis que no lo son. Noé hará el apartado 4 y el 5. Las conclusiones, pues efectivamente, son todo menos una conclusión, más bien una apertura de nuevo a la reflexión. Vamos primero con lo que nosotros podríamos llamar como nuestro marco teórico de partida, y simplemente quiero destacar las tres principales ideas claves. Hay muchas otras, pero tres que sí que me parece que tratan de aportar algo nuevo a la conversación. Tampoco nos lo hemos inventado nosotros, tiene sus genealogías, pero que sí que pensamos que a la hora de pensar la adolescencia trans en el contexto español hacía falta incidir en estos elementos más de marco teórico. En primer lugar, Noé y yo compartimos un enfoque no esencialista de la cuestión trans. Esto simplemente quiere decir
que no pensamos que la cuestión trans sea una experiencia presocial, sino que no pensamos que haya nada de biológico o innato en alguien que inicia una trayectoria de transición de género y que la distinguiría en esencia a una persona cis, sino que pensamos que hay algo de cómo se ordena nuestra cultura respecto al género que hace que algunas personas decidan hacer transiciones de género. Pero no nos parece ni que la transexualidad o el hecho de hacer una transición de género sea nada innato y sobre todo nos parece que dice mucho de las normas culturales respecto al género en cada época. Es decir, que, por decirlo de una forma más a lo bruto, para que se entienda, aunque lo podemos matizar, diríamos que el hecho trans tiene que ver con la cultura. Esto quiere decir cosas y también no quiere decir cosas. Que decir que el hecho trans tiene que ver con la cultura no quiere decir que no nos parezca una trayectoria legítima, absolutamente comprensible, que debe ser acompañada y que debe ser garantizada con derechos fundamentales. Eso es indiscutible. Solo que nos parece que pensarla desde un lugar no esencialista nos lleva a lugares distintos en el acompañamiento. También incidir en que la experiencia trans no es una cosa fija, sino que ha ido cambiando de generación en generación. No pensamos la cuestión trans, ni tampoco la gente trans subjetivamente se pensaba de la misma manera hace 40 años que hace 20 que hoy. El contexto de la gente trans en un periodo de persecución, criminalización y tortura, como podía ser la dictadura española, no es la misma experiencia trans que vivió la gente que se encontró en el marco de la patologización y que acudía a consultas psiquiátricas para acceder a los tratamientos hormonales y quirúrgicos, y tampoco es la misma experiencia de la generación actual que en muchos contextos del Estado español accede a tratamientos hormonales o quirúrgicos sin diagnóstico psiquiátrico y en general bajo modelos de consentimiento informado en el que la persona va al profesional médico, explica su experiencia y al otro lado hay alguien que está en una posición despatologizante, receptiva, digamos, a eso y que inicia esos acompañamientos. La experiencia trans está cambiando. No hay una sola forma de comprenderla y también cambia con la época. Eso lo podemos ver más adelante, pero nos parece importante. ¿Por qué es importante? Porque si nos atamos a una única manera de comprender la experiencia trans, no comprenderemos nada de lo que está pasando en las adolescencias actuales, en las que muchas veces en estas transiciones de género están pasando cosas nuevas. Es decir, que hay formas en el relato, en la narrativa de estos adolescentes, en los que ellos expresan la transición de género que no encaja con los modelos tradicionales. Entonces aquí hay dos opciones, o que ellos no son trans o que la experiencia trans está en transformación. Y abogamos más bien por esta segunda cuestión. No es que haya una gente realmente trans y otros confundidos, sino que probablemente la experiencia trans hoy tenga un significado distinto en el que mucha gente se identifica, que ha ampliado también el espectro de las experiencias. El segundo elemento importante, que es una propuesta teórica que yo creo que Noé ha desarrollado muy bien en su tesis doctoral, que espero que en algún momento podáis leer si os interesa más la cuestión, es esa propuesta de dejar de pensar la cuestión trans desde el marco de la identidad y pensarlo desde el marco de la experiencia. Incluso poder decir, entender la cuestión trans como una experiencia de género. Una más de las muchas que existen. En la adolescencia, todos los adolescentes están teniendo una experiencia de género o están teniendo experiencias de género. Lo que pasa es que aquellas que se producen, digamos, en el género en el que uno ha sido socializado, no las analizamos. Voy a hacer un paréntesis completamente fuera de lugar, pero para aterrizarlo en la actualidad, no sé si ayer alguien que nos está escuchando vio la entrevista entre Jordi Évole y Nacho Vidal. Pero bueno, es una entrevista que se emitió ayer por la noche en televisión y que seguro que la podéis consultar. Y básicamente, en esta entrevista, Nacho Vidal explica la cantidad de testosterona que se ha inyectado. Claro, eso no deja de ser una experiencia de género que tiene que ver con la modificación corporal y la masculinidad, en la que un hombre cis está explicando cómo modificaba su cuerpo para tener una apariencia o unas habilidades o unas capacidades más masculinas. Eso no deja de ser una experiencia que yo no sé si podríamos llamar cis, porque claramente lo trans y lo cis está siempre en una tensión. Todo el mundo está reproduciendo estas experiencias de género al servicio de normas, a veces para oponerse a ellas, a veces para tensarlas, a veces para asimilarse, pero claramente son experiencias que nos parece que no queremos cerrar en posiciones identitarias. Luego, la persona con la que estamos hablando, el adolescente en cuestión, puede definir eso como una identidad. Por supuesto, lo puede vivir como una identidad. Pero para quienes nos interesa analizar lo que está pasando, independientemente del marco en el que el otro lo narra o subjetivamente lo vive, desde una perspectiva analítica nos parece mucho más productivo comprenderlo como experiencias de género que tienen estos adolescentes.
Y finalmente, otra cosa importante que queríamos situar en el marco es que pensar la experiencia trans en la adolescencia tiene particularidades muy importantes. A diferencia de la edad adulta, en la que las personas que inician transiciones de género las hacen en cuerpos que ya se han desarrollado, en la adolescencia se produce un efecto mucho más complejo, y es que este cuerpo en algún momento va a empezar una pubertad. Por lo tanto, no hay el tiempo como se tiene en la edad adulta de pensar si uno inicia una transición, darle una vuelta, valorar qué modificaciones corporales desearía, cuáles no, un tiempo para explorar sin la tensión del tiempo, sino que de la adolescencia, justamente algo que sucede es que el tiempo juega en contra, porque en algún momento parece que el cuerpo empezará a cambiar y se produce la sensación, que podemos comprender perfectamente, de que hay que tomar una decisión y tener una certeza antes de que empiece la pubertad, lo cual añade una presión enorme a la experiencia de estos adolescentes. Por eso muchas veces ellos se muestran mucho más angustiados que los adultos cuando inician transiciones, porque sienten que hay algo que podrían saber y deberían poder saber antes que el cuerpo cambie para tomar una decisión al respecto. Es lo que Noemí en su trabajo de tesis llama el tiempo torcido de la adolescencia trans. Y es que el tiempo tiene como una doble lógica. Es el momento de la vida en el que uno necesita más tiempo para explorar quién es, y es el momento de la vida en el que el tiempo va a correr más en tu contra porque tu cuerpo cambiará. Eso hace que acompañar a un adolescente trans sea una experiencia muy particular, que le añade una complejidad añadida que no sucede en la infancia o en la edad adulta, sino que sucede en la preadolescencia y la adolescencia como una tensión muy importante. Bueno, voy a pasar muy rápido sobre ello porque creo que no nos ayuda. El informe está desarrollado en el que explicamos, bueno, en qué marco normativo se están dando estas transiciones, qué dicen los protocolos, pero podéis intuir que hoy mayoritariamente la mayoría de recomendaciones guían hacia acompañamientos despatologizantes. Además, ahora hay un marco legislativo que se ha aprobado a nivel estatal que insta a ello, y bajo una lógica de consentimiento informado en la que la persona es la experta de su experiencia, dice yo quiero iniciar una transición de género, y el profesional simplemente pues autoriza ese proceso en ese trámite en el que necesitas un médico para una receta, etcétera, ¿vale? Respecto a esas formas de acompañar que han tenido sentido durante mucho tiempo porque han sido el antagonista, el modelo que se construye en oposición a los acompañamientos patologizantes, respecto a los acompañamientos actuales queríamos plantear algunos retos. Es decir, que el modelo del consentimiento informado tiene oportunidades y ha sido muy importante, pero también tiene fragilidades. También hay cosas que tendríamos que poder pensar mejor. Sobre eso queremos hablar. Bien, las transiciones. Para hacer esta reflexión sobre cómo son estas transiciones en nuestra investigación, tuvimos una suerte inmensa de contar con datos cuantitativos. Eso es una cosa muy poco habitual cuando se investiga en torno a la cuestión LGTB. En general hay muy pocos datos. Para esta investigación, pues tuvimos la enorme suerte de que los servicios que acompañan a personas trans en Barcelona nos cedieron sus datos anonimizados, evidentemente, para que pudiéramos explotarlos, teniendo bases de datos bastante amplias. Eso nos permitió por primera vez enfrentar con un poco de concreción si era cierto o no que había muchas más transiciones, que las transiciones sean en una dirección o en otra. O sea, nos permitió aterrizar eso. ¿Qué nos decían estos datos? Bueno, principalmente nos decían tres cosas, y son muestras que consideramos bastante representativas, aunque seguramente que el rigor metodológico podría exigirnos más, pero como no tenemos datos estadísticos de cuánta es la población trans que existe, pues tampoco, o sea, eso es una tensión irresoluble, pero sí pensamos que tomamos estos datos como datos que nos dan una muestra bastante cercana a algo que puede estar pasando. Primera cosa que dicen los datos es que efectivamente en los últimos años ha habido un aumento de las transiciones de género en los adolescentes. O sea, eso es una cosa incontestable. Está yendo en aumento exponencial en los últimos años. Segunda cosa, es cierto que están emergiendo identificaciones con el espectro no binario, pero también los datos nos dicen que son minoritarias. A veces nos puede parecer que hemos entrado como en un marco en el que lo no binario está muy extendido en la experiencia trans, y los datos no dicen eso. Los datos dicen que la mayoría de la gente en sus transiciones de género hace identificaciones con su llamado género contrario, y lo que sí es verdad es que están emergiendo, cosa que hace unos años no pasaba, nuevas categorías de identificación que a nosotros nos interesarán mucho en la investigación, pero que queremos añadir o resaltar que son experiencias todavía en nuestro contexto, en el momento en que nosotros miramos, que son minoritarias. Y finalmente,
efectivamente, uno de los datos que se ha instrumentalizado más para polemizar respecto a la cuestión es que sí, los datos también indican que hay una significativa mayor proporción de transiciones que van de la identidad chica a la identidad chico o a identidades no binarias. Es algo que hemos oído mucho últimamente, es decir, que hay muchas transiciones a la categoría chico y los datos que nosotros analizamos decían eso. Eso es algo que otras personas con otros marcos teóricos y otras propuestas también señalan. Algunas corrientes feministas utilizan esos datos y nosotros queríamos, por un lado, decir que efectivamente reconocemos esa realidad, no negar que eso está pasando, pero también insistir en que a nosotros nos hace llegar a conclusiones distintas. En vez de negar que esto está pasando, nosotros decimos, sí, esto está pasando, pero la forma que a nosotros nos parece que es útil para comprender por qué está pasando es bastante más compleja que algunos relatos que simplemente dirían está habiendo un proceso como ideológico sectario en el que alguna gente está perdiendo la cabeza y está siendo, digamos, llevada a estos procesos en contra un poco del sentido común. A nosotros no nos parece para nada eso, nos parece que si eso está pasando, tenemos que intentar comprender por qué y sobre todo escuchar a estos adolescentes sus narrativas para intentar ubicar a qué responde ese aumento significativo en lugar de señalarles, culpabilizarles o colocarles en una posición errática, como si se hubieran equivocado. Aquí algunas estadísticas de datos, voy a ir muy rápido, que básicamente nos sirven para ver estos aumentos exponenciales. Como veis, estos son los datos de la Unidad Catalana de Acompañamiento a Personas Trans, Transit, que refleja cómo los datos en naranja de los jóvenes de 9 a 13 años siguen una pendiente progresiva ascendente, pero que en cambio los adolescentes de 14 a 17 tienen un aumento muy, muy importante a partir del año 2017-2018 y ya claramente 2019-2020. También nos sirve para ver que alguna gente hipotetiza que eso tiene que ver con la pandemia y aquí vemos que la curva ya empezaba a aumentar antes de la pandemia y probablemente la pandemia refuerza algo de eso. Eso es posible. Alguna gente lo está investigando, pero en cualquier caso vemos que efectivamente este aumento ya venía sucediendo. Bueno, voy a pasar rápido por aquí. ¿Cómo son estas transiciones? Bueno, no solo nos han interesado los datos, sino también ir a preguntarle a estos adolescentes cómo operan, digamos, estas lógicas. Y básicamente podríamos decir que una de las principales cosas que nos hacía, que aparecía de forma muy, muy clara en la investigación, es como si hubiera dos dinámicas operando, dos lógicas, dos formas de comprender la transición operando a la vez. En primer lugar, aparecerían los relatos de transiciones movilizadas por lo que tradicionalmente hemos conocido como trayectorias trans. Personas que nacieron en un cuerpo de mujer, hembra, y que se identifican como chico, que se sienten hombres y que quieren vivir socialmente siendo interpretados como hombres. Y personas que nacieron en cuerpos de macho, pero se identifican como mujeres, se sienten mujeres, es decir, transiciones que están movilizadas por vivir en el género contrario. Estas probablemente son las mayoritarias. Pero también veíamos aparecer en algunos relatos una especie de forma nueva respecto a las maneras tradicionales de explicarlo trans, que tendría que ver con adolescentes que básicamente lo que buscan no es la identificación con el género contrario, sino la desidentificación. Es decir, que se quieren alejar de las categorías hombre-mujer por diversas razones. Pero esto era muy evidente que aparecían relatos que, llamándose trans, presentaban narrativas muy innovadoras respecto a cómo hemos pensado lo trans. Entonces, en la perspectiva de Noemi y mía, esto no es gente que se ha equivocado, no ha entendido que eso no es trans, sino que esta gente está resignificando lo que quiere decir para esta generación ser trans y les es útil la transición de género como un lugar en el que encontrar una respuesta. Otra cosa que nos interesó es todo lo que ha sido llamado la detransición. Es una palabra que no nos gusta, por eso la ponemos entre comillas, pero la usamos porque es la que se ha popularizado, pero que tiene que ver con que también nos interesa mucho qué pasa con las modificaciones de estos itinerarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos adolescentes se mueven ahí? Y efectivamente nos parece que lo más interesante es pensar eso no como un fracaso, no como una derrota, no como un arrepentimiento, sino como una experiencia de género que está evolucionando. Que la experiencia trans ha sido un lugar, quizá para alguna gente, de paso para aprender cosas, para luego volver a inscribirse en una categoría de género distinta, quizá a veces aquella con la que fueron asignados al nacer,
y que en ese proceso han habido aprendizajes importantes. Eso lo decimos porque alguna gente viene a utilizar la de transición como un argumento para justificar que hay que controlar muy exhaustivamente quién tiene derecho a transitar y quién no, quién es una verdadera persona trans y quién no, para evitar de transiciones. Y nosotros decimos, sin querer relativizar las implicaciones que eso puede tener, sin relativizar que hay modificaciones corporales que tienen grados de reversibilidad distintos, por supuesto que no, pero queremos también plantear que probablemente muchos adolescentes necesitan tener la experiencia trans para comprender que quizá no era exactamente eso lo que en algún momento han necesitado, o que de eso han aprendido cosas de las que no se arrepienten para nada, que tuvo un sentido esa experiencia y que si hubiéramos tratado de bloquear ese itinerario antes, simplemente lo que hubiéramos tenido es un vínculo roto entre este adolescente y este profesional o esta familia, un adolescente no sintiéndose escuchado, porque en el momento en el que elige la transición de género como un itinerario es una necesidad real y en ese momento es muy difícil saber cuáles harán ese recorrido y cuáles harán esa experiencia para luego coger otro camino. Entonces nos parece importante, uno, hablar de esta cuestión y dejar de tratarla como un tabú, y dos, comprenderla como parte de estas experiencias y no como un fracaso que demostraría que hay que controlar de forma más rígida quién transita y quién no. Voy a ir muy rápido y voy a ir directamente a la época, ¿vale? Luego, evidentemente, en el turno, digamos, de preguntas, pues abordar lo que os parezca, pero para ir avanzando y para dejarle tiempo a Noé. Simplemente en esta cuestión de la época voy a lanzar las tres ideas principales que nos han interesado, que sería, bueno, básicamente preguntarnos, bueno, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué ahora hay este aumento de transiciones y por qué además transiciones en esta franja de edad, transiciones a lo masculino o a lo no binario, por parte de personas asignadas a chica? Diríamos que hay una razón que es obvia y evidente y no hacía falta hacer una investigación para descubrirla: la creciente visibilidad de la experiencia trans. Es decir, en el imaginario de estos adolescentes, la experiencia trans es un lugar posible, cosa que hace 10 años no lo era. Es decir, que de pronto pues, tienen referentes. En la mayoría de los centros educativos hay adolescentes que han hecho transiciones de género. En las redes sociales hay una enorme visibilidad de transiciones de género. Por lo tanto, la transición de género, lejos de ser una cosa ajena, es un lugar más en el que uno podría existir. Bien, pues eso claramente tiene que ver con que mucha más gente explore esa posibilidad. Pero también nos parece que este aumento de las transiciones tiene algo que ver con qué están pasando con las normas de género en nuestra cultura, que han vivido una enorme crítica en las últimas décadas, pero sobre todo en la última década, en la que el feminismo se ha popularizado y ha devenido como un lugar hegemónico, digamos, de pensamiento. Uno puede estar a favor o en contra, pero se ha popularizado muchísimo las críticas feministas. Esta generación ha crecido, su infancia se ha socializado en un momento, no solo en un momento en el que hay normas de género muy rígidas, sino también en un momento en el que estas normas son muy cuestionadas. Ha vivido estos dos equilibrios, ¿no? Se ha vivido una socialización en un mundo Disney, pero también ha vivido un mundo que dice Disney está muy mal. Esto probablemente nos parece que puede tener que ver con que para muchos adolescentes encarnar las normas de género, la normatividad de género y sexual en la adolescencia genere un poco de miedo, de incertidumbre, de duda, de, bueno, hasta ahora uno era un chico o una chica, pero esta generación también sabe que algunas formas de ser chicas no están bien, algunas formas de ser chicos son tóxicas, y probablemente en la llegada a la adolescencia puede ser que esta caída de los referentes normativos hombre-mujer o esta crítica tan profunda esté generando una cierta desestabilización de sus identificaciones. Hay una de las participantes, Montserrat Puig, una psicoanalista que entrevistábamos en el trabajo, que utilizó un concepto que a mí me parecía muy bonito, que dice, claro, cuando tú haces una crítica muy potente a categorías que ordenan la vida de la gente de forma normativa, puedes generar libertad, pero también puedes generar orfandad. Es decir, bueno, o sea, yo sabía que tenía que ser un chico, una chica, esto es una certeza que yo tenía, pero si de pronto esto empieza a ser una cosa problemática, esto empieza a tener muchas críticas, y vale, pues entonces, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Con qué me identifico? ¿Con qué está bien identificarse? Bueno, pues pensamos que ahí hay una relación entre el aumento de personas que rechazan las categorías identitarias asignadas con la época histórica que estas personas están viviendo, que es una época de fuerte cuestionamiento de las normas de género tradicionales. Y finalmente, nos parece que hay algo de lo que está pasando que en el fondo no tiene que ver con el género. Es decir, no tiene que ver con adolescentes que tuvieran necesariamente a veces una expresión de género no normativa.
que son los itinerarios tradicionales, con adolescentes que pues igual eran un chico muy, muy femenino, que en un momento directamente pues, se siente una chica, vive como una chica o al revés, sino que igual en el género están resonando otras cosas. Alguna gente dice, estos adolescentes están confundidos, tienen malestares y se lían y creen que son trans. Pues nosotros decimos, bueno, y aunque así fuera, esas experiencias trans son válidas y lo que nosotros tenemos que pensar, quienes queremos acompañar bien, es tratar de comprender qué tiene que ver todo eso, no cuestionar su estrategia de supervivencia, que es identificarse como personas trans. Eso es la estrategia que en esta generación en alguna gente funciona. Nuestro trabajo no es tanto desvelar si está bien o está mal, sino pensar, bueno, ¿cómo es el contexto de estos adolescentes que genera a veces la necesidad de encontrar certeza en estos procesos? Y pensamos que es una generación que está frente a un nivel de incertidumbre muy profundo. Es una generación que nace o crece en torno a la crisis económica del 2008, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, una ola enorme de austeridad que nosotros se materializa pues, en miles de desahucios, pero en unos recortes muy brutales. Esta generación enfrenta también la crisis sanitaria más importante que hemos vivido todos los que estamos hoy vivos probablemente. Es una experiencia además que les acerca a la muerte muchísimo en un momento de la vida en la que la muerte es una experiencia muy lejana. Es una generación que enfrenta la crisis climática y relatos absolutamente catastrofistas del futuro. Es decir, hay muchos elementos, la guerra de Ucrania y una amenaza nuclear, un nivel de incertidumbre brutal respecto a las cosas que en otras generaciones daban certidumbre y ordenaban la vida. Pues que tendrías un trabajo, tendrías una pareja, tendrías hijos, una familia, tendrías una casa. En fin, hoy muchas de esas cosas se han derrumbado. Entonces pensamos que hay algo que conecta entre la necesidad de encontrar una certeza, un lugar que sí depende de ti, un lugar... Aquí estamos en la parte de la investigación donde más nos alejamos del campo concreto, intentamos decir, bueno, nos gustaría tener una conversación transversal respecto a qué está pasando en la adolescencia actual. Pensamos que las transiciones de género son un síntoma más de cómo esta generación gestiona esta incertidumbre. También una generación, además, que está inscrita en un marco en el que se psicopatologiza mucho el malestar. En muchos de estos adolescentes no solo hay experiencia trans, hay también una capacidad brutal para nombrar y definir sus sensaciones, sus malestares, utilizan un vocabulario muchas veces muy propio del DSM y de la psiquiatría, ¿no? Pues todos pueden decir si tienen ansiedad, fobia social, depresión, es decir, un momento profundamente individualista donde se explica en el individuo cosas que probablemente tienen que ver con desigualdades estructurales. Entonces, nos parece que hay algo de lo que está pasando en esta generación que se da en el género, pero que en el fondo es la caja de resonancia de cosas que van mucho más allá del género, que son malestares vitales, incertidumbres vitales, que por alguna razón se están concretando ahí. Quizá porque las normas de género y sexuales son uno de los pocos lugares que todavía tienen un cierto eje, que todavía articulan algo de sus identidades. Entonces, por eso probablemente la proliferación de categorías identitarias, la necesidad de definir su deseo y su identidad con millones de palabras, tiene que ver con que quizás es de los pocos lugares donde todavía, y más o menos, todavía uno sabe lo que es. No sé qué soy de nada, pero al menos esto igual sé que soy. Y de hecho en la investigación decimos, bueno, en el fondo si quisiéramos ser honestos, no solo tendríamos que fijarnos en qué le está pasando a la experiencia de género de los adolescentes trans, sino qué les está pasando a los adolescentes en general. ¿Por qué se están produciendo representaciones hiperbólicas de lo masculino y de lo femenino también? También son reacciones probablemente, romantizaciones, vueltas a lugares seguros en un momento de mucha incertidumbre. Frente a la incertidumbre hay quien rechaza las categorías, hay quien decide encajar en otras que se sientan más seguro, hay quien decide reforzar en las que se socializó, pero claramente hay alguna lógica de reacción a un momento histórico que nos parece que no puede separarse de lo que está sucediendo en esta generación y que va mucho más allá de que simplemente hay más visibilidad y por lo tanto más transición, que siempre ha habido gente trans pero que no podía desarrollarse y nosotros pensamos que no, que hay algo que está pasando particularmente en este momento que genera que la gente busque en la transición de género cosas que quizá en otras generaciones se han buscado en otros lugares. Le doy paso a Noé a partir de aquí. Pues siguiendo el hilo de Miquel, una de las cuestiones que no planteamos al inicio, pero que creo que también es importante ubicar en el trabajo de campo, es que nuestra investigación la hicimos en base a una parte que planteaba Miquel, que era trabajo cuantitativo, con fuentes que nos fueron dadas por los servicios con los que tuvimos entrevistas, pero hay otra parte que posiblemente es la más rica y la que nos permite hacer un diálogo muy complejo
y un diálogo también, por así decirlo, coral, ha sido las entrevistas a tanto adolescentes, por un lado, como por otro lado, un grupo de discusión con familias y las entrevistas a profesionales, a diferentes profesionales. Todo ello lo que nos ha permitido es poner en valor, desde nuestro punto de vista, un conocimiento colectivo y atesorado por un montón de gente que ha estado inmerso en procesos de tanto de acompañamiento como en vivencias, ¿no?, muy particulares sobre la experiencia trans. Y más allá de buscar, o lo que intentábamos era más allá de buscar ideas generales sobre el acompañamiento o hacer una caracterización general o una fotografía general sobre cuál es la adolescencia trans hoy, lo que intentábamos sobre todo era que emergieran algunas de las cuestiones más complejas o los pensamientos más labrados a lo largo del tiempo que nos permitieran a nosotros también poder poner en diálogo cosas con las que ya veníamos trabajando desde hace años, ¿no? Y la verdad que en la segunda parte aparece o emergen todas estas cuestiones de manera muy interesante, ¿no? Y además con un diálogo de interpelación constante entre unos grupos y otros, que nos pareció que aportaban cuestiones que ya resonaban en nuestra propia experiencia de acompañamiento y propia experiencia de investigación que llevábamos en estos años. En esta parte del caleidoscopio del acompañamiento, lo que hacemos también dividimos en dos partes. Hay una primera parte o un bloque en el que presentamos cómo se interpelan tanto las familias como los profesionales como las personas adolescentes, y en una segunda parte nos centramos más en hacer un mapeo de algunas recomendaciones vinculadas al acompañamiento, ¿no? Hay dos cuestiones que desde mi punto de vista están sobre la mesa ya antes de pensar en estos acompañamientos, ¿no? Y que voy a insistir sobre ellas, ya las ha planteado Miki, pero creo que son fundamentales para pensar toda la cuestión de cómo acompañamos, ¿no? Una tiene que ver con la resignificación de lo trans, es decir, vamos a partir de un elemento central que es hoy lo que se considera como trans o la experiencia trans de las personas adolescentes está siendo resignificada, es decir, nos está contando cosas diferentes y por lo tanto tenemos que atenderlas y escucharlas. Y en cambio, los modelos con los que se vienen trabajando son modelos que están atendiendo a una forma anterior de pensar lo trans. Es decir, una de las cuestiones o las hipótesis de las que partíamos es que se están utilizando viejos modelos para nuevas formas de experienciar lo trans, ¿no? Y eso que genera algunas dificultades para un acompañamiento más certero a la realidad, ¿no? Y nos vemos con mucha falta de recursos, ¿no?, en este contexto. La cuestión de la incertidumbre también va a ser central para pensar esta cuestión de los acompañamientos, y además porque la incertidumbre aparece como algo problemático, no como algo consustancial a la vida. Es decir, parece que la incertidumbre debemos aplacarla con ciertas certidumbres, y la certidumbre parece que se termina encapsulando en un tipo de tránsito que debe ser certero, que nos debe llevar a algún lugar, ¿no? Y posiblemente ahí es la lucha con la que todo el mundo está negociando, tanto los profesionales como las propias personas adolescentes, como las familias, ¿no? Están negociando con una incertidumbre que es lo que les cuenta su experiencia, que no terminan de poder encapsular en una idea tradicional del tránsito, y con una presión hacia determinadas certezas, y además unas certezas que tienen que concluir de forma rápida, ¿no? Y certezas además que son, por así decirlo, como el antídoto al malestar, ¿no? O sea, que el malestar se va a poder calmar si ponemos en marcha o intentamos concluir con una certeza posible y viable, ¿no? Esas son las cuestiones sobre las que trabajamos esta parte. Pensamos en el acompañamiento como un triángulo, una dinámica triangular, y lo pensamos así porque en el triángulo consideramos que se vienen a sostener las transiciones de género de las personas adolescentes, pero este triángulo está insertado en lo que llamamos el caleidoscopio, que el de caleidoscopio no es más que una dinámica social y cultural, ¿no?, como estaba planteando Miki. Esta dinámica triangular o este sostén de las transiciones se va dando en un diálogo, una interacción constante y una interpelación constante entre tres agentes, ¿no?, que son las familias, las personas adolescentes y los profesionales, que tienen diferentes papeles, por eso os ponemos en la parte superior a las personas adolescentes, pero que hay una interpelación común en los procesos de acompañamiento. Y había algo en esa interpelación que era central y que parecía articularla, ¿no?, que era la prisa, y suele ser la prisa por la certeza, la prisa por llegar a algún lugar. Y esa prisa o en cierto modo,
señalamiento de la prisa del otro o de la otra se daba en todas las direcciones, ¿no? Que eso fue una de las cuestiones que nos llamó la atención, ¿no? Pensábamos que, o todo el mundo termina pensando que al final son los adolescentes los que tienen prisa, las familias, los profesionales piensan que las familias que son los profesionales los que les meten prisa, pero parece que nunca recalamos en qué están pensando sobre la prisa los adolescentes, que son quienes, en último término, parece ser quienes meten prisa, ¿no? Y ellos también tienen algo que decir sobre esta cuestión de la prisa. Voy a ir en una primera parte mapeando así rápidamente algunas de las voces, tanto de profesionales como de familias, como de personas adolescentes, para terminar en la cuestión de las recomendaciones. En cuanto a los profesionales, habían dos cuestiones que parecían fundamentales en su interpelación. Una tenía que ver con una crítica respecto a la idea o un discurso dominante vinculado con la modificación corporal. De fondo lo que hay es una crítica a un rol prescriptor, es decir, que los profesionales parezca que solo tienen un rol prescriptor médico y que se deja de lado otros elementos que están viendo que son fundamentales en el acompañamiento, pero ni por tiempo ni por recursos se puede terminar de dar, y eso genera también frustración por parte de las y los profesionales. Lucas Platero, que es una de las personas que entrevistamos, nos decía esto, ¿no? Decía, ¿cómo les planteamos que las únicas opciones son la cirugía y las hormonas? No van a pedir eso, cirugía y hormonas. Sueñan con hormonas porque eso es lo que les hemos dicho, que sueñen con hormonas. ¿Con qué otra cosa van a soñar? Es que es lo único que les vamos a dar, es que ni siquiera les damos terapia, ¿no? O sea, ahí tenemos el elemento este de la conciencia de que hay un discurso dominante relacionado con lo médico, con ese rol que se espera que deben cumplir los profesionales y que genera frustración a los propios profesionales, ¿no? Que son conscientes de ella. Por otro lado, los profesionales apelan a las familias o señalan en las familias las dificultades que tienen para sostener la incertidumbre, es decir, hay cierto reclamo, por así decirlo, ¿no? A que las familias deben contar con más herramientas que les permitan sostener esa incertidumbre vinculada con la necesidad de la modificación corporal, ¿no? Y entre otras cosas porque se genera una expectativa muy fuerte en torno a los tratamientos que que implican como un fin de proceso, como un final, que parece que termina siendo como o generando una ficción o una ilusión de que con ello, con un tratamiento se acaba el malestar, ¿no? Y muchas veces lo que terminan viendo y plantean también las y los profesionales que el malestar continúa y que lo que faltan son herramientas de sostén, ¿no? Para ese malestar u otro tipo de herramientas que permitan complejizar, ¿no? Por qué sigue estando el malestar, ¿no? Lo que terminan planteando es que no debería ser el eje sobre el que se articule el acompañamiento, sino que en todo caso la cuestión médica o el rol prescriptor debería estar como un apoyo, ¿no? Y que además, plantean que hay una crítica también por parte de los profesionales que entrevistamos a que en muchas ocasiones se utiliza el miedo como un alentador o como una herramienta que refuerza incluso la lógica médica, ¿no? El miedo principalmente al suicidio, ¿no? El miedo como un elemento que permite aliente también a las familias a pedir o solicitar este tipo de soluciones, por así decirlo, médicas, ¿no? Bueno, esto lo paso, vale. En cuanto a las voces de las familias, claro, como vemos en la primera parte, hay una carga importante hacia el papel de las familias, ¿no? Es decir, aun sabiendo que estás en servicios que precisamente lo que principalmente están haciendo es dar soluciones médicas o seguir entendiendo lo trans desde una perspectiva médica, y hay una crítica a ese modelo, también hay una petición a que las familias sostengan de otra manera, ¿no? Claro, las familias sostienen eso. Y las familias lo sostienen en sus relatos. Y lo sostienen además haciendo una cosa que ningún otro de los agentes que entrevistamos hacen, que es haciendo una autocrítica muy importante. Una autocrítica que posiblemente está de la mano de la alta exigencia a la que se les pide a las familias de que parece que deben ser el sostén de todo el acompañamiento y que termina también en la pregunta que hacen las familias sobre, bueno, ¿y quién nos acompaña a nosotras? Es decir, ¿cómo podemos nosotras acompañar? ¿En qué momento se sostiene también mi incertidumbre? ¿Se sostiene también lo que no sé o me ofrece algún tipo de herramientas que me permita también comprender esta situación, ¿no? Entonces, esta cuestión en las familias aparece, ¿no? Aparece la autocrítica sobre las carencias que efectivamente sienten que tienen,
Aparece la autocrítica vinculada también a las dificultades para sostener los procesos de sus criaturas. Y además en el centro hay una crítica también a los profesionales precisamente por la alta exigencia que les exigen. Y en el centro del relato una cuestión que nos parecía que era fundamental, que es el miedo, y otra parte del relato vinculada con la soledad, ¿no? Y el miedo se articula de muchas maneras diferentes, ¿no? Se articula a través de lo que hablábamos antes del miedo al suicidio, es decir, de cómo impacta en su propia trayectoria y en la inhabilitación de sus propias herramientas para acompañar a sus criaturas. Se articula el miedo también en la culpa y también se articula el miedo en la conciencia de la precipitación en muchos momentos. Pero también hay otros miedos que están vinculados, por ejemplo, a la transición equivocada, ¿no? Al error, a la idea de error, de que un tránsito sea algo de lo que arrepentirse, algo problemático, algo que no sea lo que de verdad facilite que su criatura tenga menos malestar. Y miedo también a no saber cómo sostener un cambio en el itinerario de transición, ¿no? Que esto también a nosotros nos parecía importante, cambiar el relato sobre los itinerarios de transición que pueden modificarse y cambiar. Y que lo que la transición tampoco tiene por qué ser lineal, ¿no? Sino que va a poder tener un montón de momentos diferentes y entre ellos está la posibilidad de oye, que haya un cambio en el propio itinerario. Este texto a mí me parece que es uno de los más importantes, porque lo que nos viene a poner sobre la mesa es las herramientas que ya cuentan, con las que ya cuentan las familias y que en procesos de institucionalización de los tránsitos a través con los profesionales, muchas veces terminan perdiendo cuáles son sus propias herramientas o perdiendo de vista cuáles son sus propias brújulas, ¿no? Y conocimientos de sus criaturas, ¿no? Y la leo, dice, si caes en la trampa del miedo, has perdido totalmente los papeles para acompañar a tu criatura, porque estás en un estado de estrés que no tienes capacidad. Yo sí estoy en un estado de estrés totalmente acojonada, no tengo capacidad de reaccionar, de pensar con tranquilidad, de poder enfocar la situación, de hacer una ayuda, sino que entro en un estado de estrés, de decir, bueno, lo que me pidan, lo que me digan, qué es lo que hay que hacer. Y entonces yo ahí pierdo totalmente aquello que puedo aportar a mi criatura, que es mi experiencia con ella, es mi vivencia, que esa la tengo yo, no la tiene el psicólogo, no la tenemos la asociación, no la tiene nadie, la tienes tú, ¿no? Esas de las cuestiones que nos parecía que era importante poner la mirada y la atención, ¿no? Sobre cómo hay procesos de acompañamiento que pueden inhabilitar a las familias en vez de darle herramientas de sostén, ¿no? Y cómo el miedo se está convirtiendo en un problema, ¿no? En un problema que genera bloqueos, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones también que planteábamos antes, ¿no? Tiene que ver con la idea de quién acompaña, ¿no? Y que parece que los espacios médicos o solamente entenderlo trans desde los espacios médicos y con la atención específica únicamente a la persona adolescente en este caso, está dando pocas herramientas para poder sostener esos procesos con la familia. Esos procesos posiblemente que se requieren o que se demandan en nuestro trabajo de campo de escucha, de exploración, de intentar sostener la urgencia, la prisa, ¿no? De que se les tenga en cuenta, de que se les pregunte cómo están, de que se reconozca también el proceso propio de la familia, sin una exigencia de que resuelvan rápido su propio proceso de comprensión de lo que está ocurriendo, ¿no? Que eso requiere un tipo de acompañamiento muy específico que muchas veces, por la lógica de las propias instituciones, no está siendo atendido. Y lo que como termina siendo atendido es en otros espacios de apoyo mutuo entre familias, ¿no? Que es lo que parece que está hacia donde se están derivando, ¿no? A otro tipo de espacios de apoyo mutuo. Bueno, aquí lo plantea, ¿no? Más allá de qué quieres, cómo estás, ¿no? Y los padres también, porque todos transitamos, ¿no? Tiene que ver con cómo sostenemos esos procesos de transición. Lo que parece, en este diálogo, que parece que es un diálogo que se sostiene más entre profesionales y familia, en la que en cierto modo hay un reconocimiento por parte de la familia del marco del miedo, de las dificultades, ¿no? Y también el plano profesional, de la lógica medicalizadora y de la lógica de la modificación corporal como el lugar central del acompañamiento de las transiciones de género. De repente aparecen las voces de las personas adolescentes que vienen a ponerlo un poco todo patas arriba, ¿no? Y que nos viene también a desconcertar en cierto sentido, ¿no? Porque parece que todo gira en torno a ellas, ¿no? Que tanto profesionales como familias están a su disposición, a la disposición de las demandas, que suelen ser demandas
de este tiempo torcido que planteaba Miquel antes, ¿no? De este tiempo que no se tiene, pero el tiempo que se necesita a la vez, ¿no? Y una demanda que parece que en primer término se plantea como una demanda de modificación corporal que en los propios relatos de las personas adolescentes que nosotros entrevistamos plantean que la modificación corporal no es la solución. Es decir, dicen efectivamente y reconocen que es una primera demanda, también reconocen que hay veces que no es una demanda que esté en su cabeza, pero que en los servicios de atención a los que van es lo primero sobre lo que les informan. Y en el proceso de transición hay una reflexión que se permiten hacer que complejiza sus propias necesidades de acompañamiento en ese proceso, ¿no? Que es lo que a nosotros nos parecía más interesante, ¿no? Seguramente es porque no estábamos entrevistando a personas que estaban en el inicio de la transición o personas que estaban o hacía muy poco que habían comenzado sus transiciones, sino que ya llevaban tiempo, ¿no? En ellas y que podían hacer una mirada o una reflexión retrospectiva respecto a su experiencia y su vivencia, ¿no? Pero esto precisamente es lo que nos parece más interesante, ¿no? Porque esa mirada retrospectiva te la permite el tiempo, te la permite tener tiempo y espacio para poder pensar. Y no todo el mundo puede tener ese tiempo, ¿no? Y posiblemente la pregunta es cómo podemos habilitar espacios de reflexión y acompañar esos espacios de reflexión que permitan a las personas adolescentes organizar su experiencia, darle sentido a esa experiencia y poder tomar decisiones, ¿no? Tener agencia en cuanto a esa experiencia. Parece que la prisa no nos permite la agencia, no es el mejor lugar para la agencia y parece que la agencia además implica responsabilidad, por lo tanto es un espacio que debe estar sujeto a una reflexión compleja sobre lo que estoy viviendo y lo que está pasando, ¿no? Y que además que sea una reflexión que pueda ser compartida, ¿no? Entre esta triada que hablábamos del acompañamiento. En esta demanda o este planteamiento de que la modificación corporal no es la solución y la necesidad de espacio y tiempo, de calma, ¿no? Leemos aquí a Nico, que es un chico trans de 16 años. Dice, no es que te lo impongan, es algo muy social, pero desde un principio te imponen que tienes que empezar a hormonarte. La gente y el sistema médico, sobre todo, se le da como mucha importancia a eso. A mis padres eso se lo vendieron muy bien, eso de hormonarse, como que yo iba a estar mejor y que nada más con eso yo iba a estar bien y todo el mundo iba a estar bien. Lo del papel psicológico se dijo, pero no le dieron tanta importancia. Y mis padres se pensaban, vale, esto que le pasa al niño tiene una solución. Por ejemplo, sí, que desde un principio mis padres me plantearon hacerme una mastectomía y yo no sabía qué decirles. No estoy listo para hacerme una mastectomía aún. Porque ellos pensaban que de esa forma me iba a librar de ciertos problemas sociales y conmigo mismo. Y yo necesitaba calma en ese momento, de quererme a mí mismo, de aceptarme y luego ya ver qué hacer. No lo quiero hacer ya porque me parece como una derrota no poder aceptarme y no me quiero rendir aún. Aquí hay un proceso efectivamente de reflexión y hay una mirada retrospectiva, ¿no? De Nico sobre ese momento y ese proceso que nos cuenta cosas. Nos cuenta cosas que van más allá de si efectivamente el profesional que tuvo delante lo primero que le planteó fue hormonas o si su familia le estaba presionando para una mastectomía. Lo que nos está contando es algo sobre cuál es la lógica de las transiciones y nos cuenta algo sobre que igual ese modelo de disputa de la patologización, pues solamente hemos conseguido despsiquiatrizarlo, pero que todavía está dentro de ese modelo una comprensión médica de lo trans y que todavía hoy sigue siendo el lugar de llegada para mucha gente joven y para muchas familias, para el lugar de la pregunta, ¿no? A pediatría, al personal médico y que todavía no hemos habilitado, a pesar de que tenemos un nuevo marco para pensarlo trans, no hemos habilitado espacios sociales que permitan hacer otro tipo de acompañamientos, ¿no? Bueno, ya pasando a algunas de las recomendaciones. Claro, ya la he anticipado, una de las recomendaciones más importantes, ¿no? La primera tiene que ver con ir con esto que significa el movimiento de los modelos, ¿no? Aquí planteamos de la autorización, que tiene que ver con el modelo biomédico, al del consentimiento informado, que en el Estado español pues posiblemente se ha articulado a través de una suerte de filosofía afirmativa, pero no con una concreción de lo que implica el modelo como tal, a pesar de que también ahora estamos escuchando los problemas, ¿no? Que se le suponen a un modelo afirmativo, pero que tiene que ver más con esta idea del consentimiento informado, ¿no? Y lo que nos planteamos o nos preguntamos es cómo podemos construir otros modelos, modelos que realmente vengan a dar
respuesta a un nuevo marco de las transiciones de género, ¿no? Y para eso creemos que son necesarias algunas propuestas que nos permitan profundizar en las transiciones, es decir, sí tenemos que pensar sobre por qué se producen y qué las movilizan. Creo que en este sentido lo que estamos planteando en el informe nos ayuda a complejizar esas transiciones, a entender que las movilizaciones de la transición pueden ser diferentes y nos permite situar la mirada, ¿no?, en la experiencia concreta que puede estar teniendo una persona y su contexto, ¿no? Contextualizar también las demandas que se hacen, ¿no?, y complejizar el análisis que estamos teniendo de los malestares que pueden movilizar la transición, entre otras cosas porque estamos viendo que efectivamente el género es una caja de resonancia, pero que hay otros malestares que están llegando, porque las personas adolescentes están viviendo una gran cantidad de malestares diversos que necesitan ser atendidos. Por eso lo que planteaba Miquel, ¿no?, de la necesidad de que podamos tener un diálogo más complejo, no solo desde lo trans o desde los estudios trans, sino que ese diálogo complejo sea desde el marco de la intervención y estudios de género, desde el marco de cómo se trabaja con la adolescencia, es decir, que sean diálogos que nos permitan complejizar y entender estos malestares. Por otro lado, lo que está cuajando también en la actualidad es el peso de lo políticamente correcto y la sospecha de patologización y de transfobia cuando se ponen en marcha procesos que sean procesos de escucha, procesos de acompañamiento desde la conversación, ¿no? Creo que decía, corrígeme Miki, lo que decía Montserrat Puig en la presentación que hicimos del informe cuando planteaba que la terapia de conversación no es una terapia de conversión, ¿no? Y que Eso es. eso era, ¿no? Claramente. Y que efectivamente, ¿no?, que hay sospecha de que poder generar un espacio de escucha vaya a ser un espacio en el que no se valide, cuando partimos de que precisamente el punto número uno de cualquier espacio de acompañamiento es la validación, ¿no? Pero a partir de ahí eso no quiere decir que no, que tengamos que renunciar a los espacios de conversación, y que creo que son muy importantes para poder complejizar con la persona su propia experiencia, ¿no? Y que se haga cargo de su propia experiencia y pueda tomar decisiones respecto a su deseo, ¿no? Luego, algunas ideas clave para los acompañamientos, por lo tanto, es contextualizar la demanda, como estaba diciendo, agencia y responsabilidad, la gestión de la urgencia, que eso es una gestión colectiva, que tiene que ver, en realidad, como estábamos planteando, con un rasgo de época, y con la época nos pide urgencia, la época nos pide prisa, la época nos pide concluir y tener certezas, y sostener la incertidumbre va a ser uno de los elementos centrales precisamente de este tipo de acompañamiento. Ajustar las expectativas también, es decir, no hay fórmulas mágicas, el malestar no hay una transición en un sentido, lo voy a decir de forma burda, pero es que a veces construimos el relato de la transición feliz, ¿no? De que de una vez se haga el tránsito se van a acabar todos los malestares, y después nos desconcertamos cuando los malestares no cesan, ¿no? Y una de las cosas que vemos también en el trabajo es que hay muchos malestares que no cesan, y personas adolescentes que dicen, mira, es que lo mío no es ser trans, lo mío es que tengo un montón de cosas, ¿no? Pero ese otro montón de cosas tampoco están siendo entendidas, y atendidas de forma compleja, no como parcelas, de pues ahora atiendo por aquí que tienes TEA, ahora atiendo por aquí que tienes un trastorno de personalidad, y ahora atiendo por aquí que eres trans, y ahora por aquí un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Sino ver de forma compleja cómo todas estas cuestiones pueden estar interactuando en la experiencia de una persona. Y en cuanto a las propuestas que tienen que ver con mover los modelos de acompañamiento, pues una de las cuestiones que nos parece fundamental es seguir caminando en la desmedicalización de los procesos. Eso no quiere decir que pensemos que no se debe medicalizar o que no debe haber una atención médica con garantías. Debe haber una atención médica con garantías. Se debe investigar, se debe profundizar en las cuestiones de corte bioética de los tratamientos de las personas adolescentes trans y de las personas adultas trans. Se debe dar garantías para esos procesos, pero se debe dejar de entender que ese es el lugar común de todas las transiciones de género, más cuando estamos viendo que efectivamente van a haber transiciones que no requieran apoyo médico o que requieran algún tipo de apoyo, y tiene que ser adecuado a esas necesidades. Y por lo tanto, fomentar desde nuestro punto de vista espacios de escucha y diálogo con personas adolescentes fuera de los servicios de atención médica. No debería ser el punto de llegada o la puerta de entrada, debería ser una puerta más, ¿no? Y la puerta de entrada posiblemente deben ser espacios comunitarios de acompañamiento y de apoyo. Por otro lado, acompañar a las familias dándole herramientas que permitan sostener la incertidumbre, gestionar la prisa y el miedo, ¿no? Los espacios de acompañamiento familiar nos parecen que son cruciales, y además fue una de las demandas que se hizo tanto en el informe como luego cuando hicimos el foro de familias en torno a la presentación del informe. Había una demanda muy clara
de quién nos acompaña, de cómo generar espacios de acompañamiento familiar. Los grupos de iguales entre personas adolescentes nos parecen fundamentales, pero aquí también aportamos algo más, que no solamente en torno a lo trans, no en torno a una identidad, sino en torno a los malestares corporales y de género, podría ser algo interesante también a explorar, aquellas cosas comunes vinculadas con la experiencia de género y corporal. O por otro lado, la facilitación de encuentros de profesionales, una de las cuestiones que más nos desanimó, o la mala noticia, ¿no? La mala noticia en el estudio era la incomunicación, la falta de encuentro y la falta de conversación entre los diferentes agentes. La buena es que más o menos todo el mundo está en la misma onda, ¿no? Por otro lado, el trabajo de autoestima y diversidad corporal con personas adolescentes y seguir explorando modelos de acompañamiento que sean más complejos, que sitúen las demandas, que la contextualicen, que faciliten la exploración, que canalicen el malestar, que afiancen la agencia y la responsabilidad, ¿no? Como cuestiones fundamentales. Y por último, que yo creo que bueno, les preguntamos a las personas adolescentes al terminar las entrevistas, ¿qué consejo le darían a su yo del pasado? Y hemos seleccionado dos. La primera la voy a leer yo y la segunda la va a leer Miquel. Dice Ainhoa a su yo del pasado: quiero que estés tranquila, quiero que pienses bien que lo que va a empezar ahora es un proceso largo y quiero que sepas que no va a haber ningún problema, que te vas a sentir cómoda y vas a ser capaz de tener relaciones con quien quieras y que vas a tener esa libertad y que sepas que eres genial, eres increíble, vas a poder con ello y no te preocupes porque todo va a ir bien. De hecho, has sido capaz de cantar delante de 150 personas, de querer tu cuerpo. De hecho, el viernes tienes un concierto. Le diría eso, como que has sido capaz de hacer, que todavía no ha hecho, pero que hará. Y que la vida no va a ser un tormento porque sea trans. Va a ser duro y complicado, pero no lo peor. A alguien que tiene mucha prisa por empezar el tratamiento le diría, calma, que hay tiempo para todo. Siempre estás a tiempo de hacer cualquier cosa. Tú puedes empezar cualquier tratamiento que si no estás bien contigo mismo, hay cosas que sí mejorarán, pero otras que no. Las paranoias que tú tienes en la cabeza, por mucho que tu cuerpo empiece a cambiar, las vas a seguir teniendo. Así que hasta que no soluciones eso, lo otro no va a mejorar. No a todas las personas les va a servir el tratamiento hormonal. No es solo tomar bloqueadores o tomar hormonas, es el entorno social. Si tú estás en un entorno social donde todo el mundo te acepta y esas personas saben que tú eres trans, aunque no estés haciendo un tratamiento, te van a aceptar. Pero empezar una cosa y que lo otro no está arreglado, es como que no, ¿sabes? Pues muchas gracias. Aquí pueden descargar el informe y ahora esperamos sus preguntas. Bueno, oye, muchas gracias. Pues ha habido bastantes preguntas. Vale, entonces, pues es un jaleo porque están dentro de varias categorías, pero yo voy a empezar. Primero, os agradezco muchísimo que traigáis a colación todo el tema este de la adolescencia trans. Y también que además deis este punto de vista pues un poco crítico con enfoques más hegemónicos que hay en esta sociedad. Bueno, yo empiezo por las preguntas y voy a empezar por dos, pues yo creo que se refieren a la primera parte más que al tema del acompañamiento, porque luego el resto se refiere al tema del acompañamiento. Entonces, empiezo por la primera. A ver, aquí. La primera dice, lo voy a leer textual porque si no, no se entiende. Yo tengo un hijo trans y desde siempre ha sabido que su identidad era de chico. Entonces, no entiendo por qué de alguna manera estáis cuestionando que tenga clara su identidad. Si es que os he entendido bien, muchas gracias. Y luego hay otra pregunta relacionada con la primera parte que dice, me está encantando. Dice, ¿podéis explicar un poco más por qué hay más transiciones a ser chico trans que a chicas? ¿Qué explicación le dais? ¿Eh? Otra pregunta, o más que una pregunta, una reflexión. Dice, muy interesante el hecho de que el tránsito muchas veces no es cambiar de género, sino alejarte de todas las marcas sociales que tiene el género que te han asignado al nacer. Eso me da por pensar que si los estereotipos de género no fueran tan fuertes, muchos de estos procesos no tendrían sentido. ¿Cómo los veis? Y aquí se acaba el El primer tipo primer de bloque. preguntas, ¿vale? El primer bloque, luego va el acompañamiento. Eh, Noé, ¿quieres que conteste yo? Los dos. Empieza tú y... Vale, sí. Vale. A ver, eh, la segunda es la de la no identificación, ¿verdad?
¿O no esa es la tercera? identificación, ¿te refieres al cuestionamiento de identidad? O sea, ¿cuál es la segunda? La segunda que os he dicho es, me está encantando. ¿Podéis explicar un poco más Ah, sí, por sí, qué sí. hay más Vale, vale. transiciones a chicos que a chicas? Vale, yo respecto a la primera pregunta, ah, querría... Hay una cosa con la que, bueno, un debate que tenemos con Noemí muchísimo, que se produce con el tema trans, no se produce con otros temas, que es que a pesar de que nosotros en ningún momento hemos cuestionado la identidad de ningún adolescente trans en nuestra presentación, ha sido interpretado así por alguien, ¿no? Una persona que no conocemos que nos está escuchando. Es decir, que hay algo que pasa entre lo que uno dice y lo que se entiende. Y nos parece curioso porque estamos en un momento en el que el contexto de recepción de pensamientos, propuestas que complejizan la experiencia trans, a veces es percibido como un ataque, como un cuestionamiento, como si alguien estuviera diciendo, pero entonces están diciendo, nosotros en toda nuestra intervención hemos hecho una defensa a la legitimidad de estas expresiones, a que hay que acompañar la transición de género en todos los casos, a que estos adolescentes encuentran aquí sus estrategias de supervivencia y les tenemos que acompañar. Y en ningún momento hemos puesto en cuestión, en ningún momento, las identificaciones que hacen. Pero por alguna razón hay algo de lo que decimos que en algunos lugares cae o se interpreta así. Yo creo que tiene que ver con que estamos intentando proponer otras formas de acercarnos a la cuestión trans. Y creo que eso puede generar miedo, puede generar como, bueno, pero esta gente, ¿qué quiere decir? Entonces, nosotros estamos comprendiendo que la cuestión trans no es una esencia. No es una esencia, quiere decir que se construye, que emerge en relación a las normas culturales. Es decir, que una sociedad que espera de las personas que nacen con cuerpos de hembra un comportamiento femenino, una identificación como mujeres, etcétera, etcétera, de una forma muy rotunda y muy rígida, puede hacer que personas que no se identifiquen con eso sientan un enorme rechazo a esa categoría y encuentren en lo trans o en identificarse como chicos una forma de existir en este mundo que les siente mejor. Ahora bien, ¿eso quiere decir que la gente es chico o chica de nacimiento de forma fija o que las categorías chico o chica son unas categorías con las que la gente negocia? Porque son las categorías más importantes en nuestra sociedad para diferenciarnos como personas. Entonces, nosotros estamos haciendo una crítica a entender lo trans como algo innato, pero no estamos poniendo en cuestión la legitimidad de estas identificaciones y que no sean muy reales para la gente. Pero efectivamente el trabajo que proponemos con Noé es un trabajo que requerirá de años de pedagogía, porque hoy cuando alguien dice, nosotros pensamos que la experiencia trans no es de nacimiento, se interpreta que estamos cuestionando la experiencia de la gente trans, lo cual no tendría ningún sentido, porque primero yo soy trans, no tiene un entorno de gente trans con la que trabaja desde hace muchísimos años, o sea, somos gente que está comprometida con estos derechos. Entonces yo creo que es un síntoma que nuestra intervención genere como primera pregunta, oye, pero mi hijo siempre ha sido un chico, ¿qué estáis queriendo decir? Es un síntoma que indica que tenemos que hacer mucha más pedagogía para explicar que nuestra reflexión no quiere cuestionar esas identificaciones, sino proponer un marco de interpretación más complejo, muchas veces feminista, que comprende que las normas de género, como no son naturales, generan que la gente tenga que hacer otras identificaciones. Para nosotros es de igual de poco natural ser cis que ser trans. Es igual de cultural identificarse en el género asignado que desidentificarse para ir acerca de otro. Pero creo que es sintomático, o sea, creo que hay algo ahí de, nosotros claramente en ningún momento cuestionamos esa identificación, solo estamos proponiendo cómo comprenderla mejor. Porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil que podamos comprender lo que plantea la segunda pregunta, porque de pronto hay muchas personas que fueron asignadas chicas que se identifican como chicos. La única forma de poder comprender eso es salirnos de una cosa esencialista e innata. Entonces yo lo voy a dejar aquí porque creo que no me puedes seguir desde aquí a coger la No, segunda pregunta. voy a esta que sí, por añadir una cosa más, o sea, no, añadir solo una cuestión más, ¿no? Que salir del innatismo nos permite también otra cosa, que es abrir la posibilidad a diferentes tipos de itinerarios en lo trans. Es decir, también nos permite entender qué es lo que está pasando en concreto, porque una persona que durante toda su experiencia de la infancia se ha vivido como niña, se ha sentido niña y al llegar a la adolescencia se enuncia como niño, es decir,
Este planteamiento nos permite un marco bastante más amplio y complejo, que nos permite comprender desde ahí diferentes itinerarios y posibilidades, y además itinerarios que no sean duales en cuanto a una experiencia binaria en el sentido niño-niña. Es decir, que creo que a lo que plantea Miguel como marco general nos añade también una cuestión que no creemos que pensarlo en términos innatos nos ayuda a comprender la realidad de la complejidad de los procesos de transición de género en la actualidad, ¿no? Pensamos que el marco que mejor nos ayuda precisamente es este. Y además es un marco que nos interpela a medidas que no sean solo enfocadas a acompañar o a entender qué le pasa a esa persona de forma individual, sino a medidas que interpelen a la sociedad a moverse y a generar cambios, ¿no? De estructuras, de pensamientos, cambios simbólicos, culturales y también estructurales, ¿no? Vinculados con la atención y la distribución de recursos, ¿no? Sociales. Oye, ¿me dejáis un momentito, Noemí? Porque está relacionado con la contestación que habéis dado a la primera pregunta de la madre. Os dice que gracias por la aclaración y que le ha quedado muy claro y sabe que es un tema muy difícil y que gracias por organizar esta conferencia y además tiene muchos miedos también, ¿vale? Y nada, podéis seguir. Es que lo sabemos, o sea, Es que los estaba es pensando que lo lo mismo. sabemos y Sí. claro, y a mí también me preocupa esto que planteaba también Miki al principio, ¿no? De que no se entienda y que se plantee como que, o que parezca que es una negación o un cuestionamiento, porque es que no lo es que no, lo que estamos intentando es plantear un marco que nos permita acompañar mejor. Es eso, o sea, estamos intentando plantear otro marco, un marco que sí, que posiblemente a veces sea difícil, que sea complejo, ¿no? Que a veces cuando hemos también entendido, comprendido una vivencia trans desde un marco innatista, es difícil salir a otro, pero en ningún caso el final de nuestro planteamiento es la negación de determinados procesos, sino todo lo contrario, es decir, que todos son válidos y todos requieren acompañamiento. Queremos pensar mejor cómo acompañar. Y luego, respecto a por qué más transiciones a chico, bueno, claramente lo que pensamos con Noé es que, bien, primero tenemos que reconocer qué está pasando. Hasta ahora ha habido bastante negación, ¿no? Se ha construido como un debate polarizado en el que había una gente que decía, esto no es verdad, los adolescentes transitan a chico y a chica por igual, no hay ningún problema aquí, y otro discurso que decía, no, no, está habiendo muchas chicas que están engañadas, que se están liando y están haciendo transiciones de género de las que luego se arrepienten, y es muy grave y muy problemático. Entonces era como que solo había dos opciones, o esto no está pasando, o está pasando y hay que prohibirlo. Y entonces nosotros decimos, primer punto, puede ser que esté pasando y que no por eso tengamos que prohibirlo, pero podemos reconocer que está pasando, esto es primer paso. Hay posiciones que están en un marco de derechos, de una perspectiva de derechos respecto a las personas trans, que reconocen que efectivamente hay un aumento de transiciones hacia la posición masculina. De acuerdo. Nosotros pensamos que eso es así. Bueno, pensamos, los datos lo dicen y nos parecería un gran error negarlo. Y además nos parece darle mucha munición a quien quiere argumentar por ahí, porque dirá, oye, pero ¿por qué esta gente niega la realidad? No, la realidad es la que es. Si es compleja y difícil de interpretar, este es nuestro problema. Y parte de nuestro trabajo como investigadores es intentar proponer hipótesis, ¿no? Entonces, una de las cosas que más hablábamos con Noé en la investigación es que nosotros no podemos concluir por qué está pasando. O sea, nosotros pensamos que va a hacer, primero, hace falta que pase tiempo. O sea, nosotros necesitaríamos la perspectiva del tiempo para decir dentro de 10 años, ¿esto fue un fenómeno que sucedió y descendió? ¿O es un fenómeno que fue un aumento? ¿Es un fenómeno que se estabilizó? Después de estas experiencias, ¿hubo efectivamente muchas de transiciones? ¿No las hubo? O sea, nos falta saber mucho más. Muchas de estas identificaciones no binarias se resolvieron en la posición masculina o se resolvieron volviendo a una posición de chica o permanecieron como no binarias. Es decir, es un fenómeno emergente y nos falta tiempo para tener perspectiva para poderlo valorar. Esto es un primer elemento. Un segundo elemento, si tenemos que lanzarnos en hipótesis, es que pensamos, es lo que cuando decía antes, bueno, hay elementos de contexto, pensamos que tiene que ver con una desestabilización muy fuerte de las identidades hombre o mujer que esta generación ha conocido. Ha sucedido en otras épocas, el feminismo lleva décadas trabajando, pero nunca ha sido tan popular. O sea, nunca en los medios de comunicación, desde First Dates hasta Netflix, hasta TikTok, hasta en todas partes hay un cuestionamiento de las categorías de género hombre o mujer tradicionales, de muchas maneras, ¿no? Y pensamos que eso, algunas chicas, esa desestabilización
puede generar una búsqueda de respuestas en las posiciones no binarias y que en algunos chicos, que también genera desestabilización, pensamos que quizá lo están resolviendo de otra manera, pero que también está pasando. Esto no es algo que solo le pase a algunas chicas que no quieran ser una chica. De hecho, muchas de las cosas que estas personas dicen es que efectivamente dicen, yo no quiero ser una chica. No es que quiera ser un chico, es que simplemente no quiero ser una chica. No quiero que me impongan ser una chica. Al principio decía, vemos dos formas de transitar el género. Hay personas que dicen, no, mira, es que yo me identifico como chico, y entonces para que nos entendamos, personas que son nacidas en un cuerpo hembra, pero que tienen comportamientos muy masculinos, que se identifican con lo masculino, que su comunidad igual es, o sea, la transición clásica que hemos aprendido, vale. Pero luego hay otro grupo de personas que son unas personas que fueron asignadas chica, que no es que nos digan ni que sean personas masculinas, ni que quieran ser vistas como hombres por la calle, no, 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 no quieren hacer tratamientos hormonales o, no, no, lo que nos dicen es que no quieren ser una chica y que quieren ser trans, como si trans fuera un lugar en el que se puede dejar de ser eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues nosotros decimos, primero, esto seguramente también le pasa a los chicos, solo que los chicos no lo están resolviendo por aquí. Lo están resolviendo de otras maneras, pero la desestabilidad que está generando ser chico o chica en la adolescencia genera malestar en muchas direcciones. Y pensamos que en relación a las chicas, a las personas que fueron asignadas chica y que se están moviendo, pensamos que algo de lo que tiene que ver con que la categoría mujer es una categoría muy en tensión, muy cuestionada, con muchas dudas, con muchas cosas que no está claro si está bien que me guste. No está claro si la feminidad es una cosa que está bien. Igual la única manera que tengo yo de poder expresarme de forma femenina es no siendo una chica. Esto pasa en algunas trayectorias. Algunas de estas personas son personas que tienen una expresión percibida socialmente bastante femenina, pero a pesar de todo nos dicen, no, no, yo no soy una chica, yo soy trans. Tú si vieras a esta persona, no verías una persona que se identifica en lo masculino. No, no, no tienen passing clásico. Entonces tú dices, ¿pero por qué entonces se identifican como trans? Pues por alguna razón, trans les está sirviendo para decir, bueno, había una cita que nos pareció ya muy evidente, una persona que decía, una profesional que entrevistamos nos contaba que había tenido un paciente trans que le había dicho, mira, yo no sé qué soy, pero solo sé que de los 14 a los 18 no quiero ser una chica. Bueno, pues ahí tenemos que pensar qué está pasando. Una de las cosas que podría estar pasando es que estamos haciendo una crítica muy fuerte a las categorías hombre-mujer y no estamos habilitando suficientemente modelos alternativos para poder ser un chico o una chica que estén validados culturalmente, que no nos parezcan mal, paradigmáticamente, la experiencia heterosexual. Es decir, ¿por qué cada vez más chicas dicen que son bisexuales y no quieren identificarse como heterosexuales? Porque asocian la heterosexualidad a una posición conservadora, problemática, de sumisión. Entonces, ahí hay algo que es como, ¿se identifican como bisexuales porque efectivamente sienten deseo también hacia las mujeres? ¿O porque no quieren llamarse heteros y prefieren tener una práctica hetero, pero llamarse bisexuales, manteniendo esa puerta y no siendo heterosexuales? Entonces, ahí pensamos que hay connotaciones ideológicas entre ser heterosexual y ser conservador, ser una mujer cis, ser una persona sumisa, ser un hombre cis, ser una masculinidad tóxica. O sea, se están amalgamando experiencias con ideologías. Y en esta generación eso está generando un enorme desconcierto. Eso también tiene que ver con algunos discursos que se han hecho desde el feminismo, desde los movimientos LGTB, donde probablemente ha habido una amalgama entre ser hetero y ser conservador, ser hombre y ser machista, ¿no? Y ahí, o sea, si tuviéramos que hipotetizar, estas serían algunas, no me puede ahondar más, pero yo diría que no dejan de ser hipótesis y que tendríamos que seguir investigando, seguir escuchando, seguir haciendo entrevistas y imaginando, a ver, ¿de qué nos habla esta gente? ¿Por qué estas chicas no quieren ser una chica? Ahí hay mucho, mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que, claro, tenemos que hacerlo en una lógica que el objetivo de estas investigaciones no sea venir a decir que en el fondo no son trans. Esto es lo más importante. Nosotros no pensamos que esta gente se hayan equivocado. No, pensamos que en esta generación trans les es útil para explicarse. Por lo tanto, pues les acompañaremos. Pero las recetas tradicionales para acompañarles no les sirven porque esta gente no tiene como objetivo pasar desapercibido como un hombre, tomar hormonas. No. Entonces esa receta no nos sirve. ¿Cómo acompañamos entonces estos procesos? Pues por eso hay que pensar más, hablar más entre profesionales, hacer encuentros como estos, compartir información para tratar de construir un marco nuevo de acompañamiento. Y añado una cosa nada más, que
que una de las cosas que veíamos también es que parece que la identidad de género se está convirtiendo en un lugar como denunciación, ¿no? Lo trans como ese lugar en la identidad de género de denunciación, que en otros momentos fueron otras categorías, como podía ser la orientación sexual, ¿no? Mm. Entonces ahí hay como un cierto desplazamiento a un lugar diferente que nos cuenta cosas, o sea, para nosotros no es una cuestión problemática o una cuestión que haya que evitar, ¿no? Sino todo el rato lo que venimos a plantear es que lo problemático es seguir entendiendo este lugar de enunciación como algo que requiere soluciones médicas cuando la sociedad, ¿no? Y las personas jóvenes nos están contando otra cosa diferente. Entonces, posiblemente lo que tenemos que desestabilizar es el marco. Y habrán personas que hagan transiciones de género más típicas y que requieran soluciones médicas para sus procesos, pero también tenemos que entender que hay otra cantidad de gente que está en otra lógica y que dentro de esa lógica tenemos que tener herramientas de acompañamiento. Y negarlo, desde nuestro punto de vista, lo que hace es alimentar precisamente las posiciones que lo que llevan es a fórmulas correctivas, es decir, pues si no quieres ser una chica, pero tampoco quieres ser exactamente un chico, pues vamos a corregirte para que te sientas una chica, ¿no? Es decir, que eso es lo problemático, eso es lo que va contra los derechos humanos y lo que no tiene ninguna atención a los movimientos y a la realidad, ¿no? Y otra cosa que también añadimos, ¿no? Que lo planteamos también en el informe, como que dice Miki, que en el informe efectivamente está más matizado, ¿no? Algunas de las cuestiones, pero otro dato sobre el que también pensar es que en la infancia la mayoría de las transiciones se dan de posición chico a chica, ¿no? Y eso tiene una explicación, o sea, podemos también ponernos a hipotetizar desde un punto de vista social, ¿no? ¿Por qué se da ahí ese tipo de transición? ¿Por qué se da en la adolescencia otro? Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es donde no tenemos, qué es lo que planteábamos, que tenemos como un punto ciego, ¿no? De qué pasaba posteriormente, es decir, si se estabiliza o no se estabiliza, ¿no? Había algunas profesionales que sí decían que se venía a estabilizar más adelante, pero no tenemos el dato, ¿no? Pero esto de la infancia y la adolescencia sí tenemos el dato, ¿no? Y no es una cuestión de que se compense, ¿vale? O sea, que no nos sirve la idea de que hay una identidad innata que se expresa en un momento de la edad y en el otro y luego se compensan, ¿no? Sino que hay efectivamente un desequilibrio. Y ese desequilibrio, desde nuestro punto de vista, necesitamos poner en marcha estrategias de análisis social, cultural y de contexto que nos permitan ver por qué hay un despunte en un momento determinado. Y no es casual el despunte, cuando vimos el dato, ¿no? Que planteaba mi quiere ser. La curva empieza desde antes del 2020 y ese desde antes es el momento en que empieza lo que nosotros planteamos la emergencia, no en el sentido de urgencia, sino de configuración de un sujeto, que es la infancia y la adolescencia trans, que hasta ese momento no se había articulado como tal en España, ¿no? Y empieza a tener visibilidad. Y ese momento es cuando empieza el despunte de datos, ¿no? De transiciones, que también es interesante, ¿no? La visibilidad social, lo que planteábamos, ¿no? Con las transiciones. Ya, os comento el otro bloque que tiene que ver más con el acompañamiento. Hay quien os pregunta sobre experiencias positivas que se estén haciendo con un enfoque diferente al de, me imagino, al de la modificación, las modificaciones corporales. Claro, habéis hablado de hacer un acompañamiento sin miedos, un acompañamiento con mucha pausa, con mucha reflexión, sin prisas, etcétera. Es decir, cómo hacerlo sin que esto signifique cuestionar este itinerario, el itinerario experiencia que la persona adolescente pues, lleva pues, bueno, a la asociación, a la consulta, a donde sea. Y luego, cómo se pueden visibilizar las experiencias trans desde lo positivo, desde la alegría, desde que esto puede ser un camino con dificultades, pero bueno, que también procura buenos momentos. Y luego hay otra pregunta con respecto al acompañamiento y a las personas profesionales, ¿no? Que están detrás, que dice, o sea, la despatologización de lo trans ha atacado mucho al ámbito de la psiquiatría y de la psicología, y entonces se pregunta qué papel tienen psiquiatras, o sea, el ámbito psiquiátrico, psicológico, qué papel tienen en este acompañamiento y cómo se puede hacer o sea, y desde abordado desde una no patologización de la experiencia trans. Y ya acaba. Empieza tú, Noé, si quieres esta vez. Y Sí. empiezo por el final Mm. porque esto me parece que es muy pertinente, porque efectivamente yo creo que uno de los problemas que ha habido en los últimos años, ¿no? En la crítica a la despatologización,
es que lo que se trataba era de la crítica al diagnóstico y a la necesidad de ser evaluado por un externo, tu experiencia identitaria, ¿no? Pero no tanto a las figuras profesionales. De hecho, una de las cosas que vemos en el trabajo y que también vemos más allá del trabajo en nuestra experiencia profesional, Miquel y yo, es que son figuras que hoy por hoy son fundamentales, lo que tienen que articular ese papel de acompañamiento. De hecho, una de las profesionales que participó en el Informa, que es Marcela Massatesta, es psiquiatra, y tuvo reflexiones absolutamente maravillosas, están haciendo un trabajo muy potente, ya conecto con la parte de experiencias positivas, vinculado también a los otros procesos de salud mental que vinculado al acompañamiento de personas adolescentes trans, ¿no? En concreto, por ejemplo, grupos de trabajo sobre la reflexión sobre el autismo, ¿no? Y, o sea, desde mi punto de vista son figuras a reivindicar. Lo que pasa es que son figuras que hay que replantear desde las tradicionales UIG, ¿no? Las unidades de identidad de género. En el caso que yo conozco, en el caso de Canarias, los profesionales que antes estaban en la unidad que se llama de transexualidad, atención a la transexualidad, eh, parece que no han replanteado su papel, ¿no? Y ahora mismo necesitamos acompañamiento psicológico, y lo sabemos, a las personas adolescentes en general, pero sabemos y que por la experiencia que estamos teniendo es que hay otras situaciones de malestares vinculadas a la salud mental de personas trans, no por ser trans, pero por las vivencias que están teniendo y de acompañamiento que no se están haciendo, ¿no? Y yo creo que son profesiones a reivindicar, ¿no? Pero para reivindicar desde un espacio de acompañamiento positivo, acompañante, no diagnóstico, ¿no? Y ahí necesitamos encontrarnos, yo creo, ¿no? Cuando terminamos el trabajo de investigación, una de las primeras cosas que hicimos fue un seminario de profesionales y con esta idea de poder encontrarnos y poder ir generando enlaces, ¿no? Con gente. Yo creo que es algo que deberíamos ir construyendo, ¿no? Los profesionales que podamos estar estando en una misma sintonía y que estemos viendo que faltan esos espacios, ¿no? Necesitamos intercambio. Yo creo que nosotros todas las respuestas no las tenemos, pero sí tenemos la voluntad de habilitar espacios con otros profesionales y compartir, ¿no? Sus experiencias y las nuestras. Puedo haceros, es que se me ha olvidado esta pregunta, Sí. que a mí me parece que es interesante. O sea, ¿cómo podemos hablar de lo trans aunque salga el tema suicidio, en este proceso de acompañamiento? Yo respecto a lo que comentaba Noé no tengo mucho que añadir. Creo que cuando se habla de buenas experiencias, yo creo que ha llegado el momento de confiar en que hay profesionales que pueden tener papeles desde una mayor agencia y una mayor intervención, y hay mucha gente que yo creo que puede acompañar bien saliendo de un marco en el que solo está ahí para escuchar y validar. Porque creo que al final en un acompañamiento no solo hay alguien que te afirma, también hay alguien que te hace preguntas. Y yo creo que las personas trans o la población trans o la experiencia trans tiene un pasado muy reciente de profesionales que les han torturado a preguntas, que les han hecho preguntas para juzgarles. Entonces es normal que haya una desconfianza muy fuerte, ¿no? Pero por otro lado, además en esta generación de adolescentes tampoco vemos que haya una particular desconfianza. Hay una generación de gente que además a veces pide que se les hagan diagnósticos de cosas, quiere que les atiendan profesionales de la salud mental. Entonces, yo creo que ahí tenemos que podernos recolocar y tenemos que poder imaginar que hay profesionales que, retomando esa frase que decía Montserrat Puig, hay profesionales que van a proponer conversaciones productivas y no con el objetivo de bloquear una transición, sino de ampliar el margen de posibilidades de decisión, de hacernos más responsables de todo eso. Más nos vale, porque nosotros decimos, hay una cantidad de transiciones ahora mismo operando muy alta y es bastante probable que dentro de esas, algunas deriven en itinerarios de personas que abandonan el proceso de transición para coger otro camino. Esto es algo que va a pasar. O sea, no hace falta, esto es algo que va a pasar y en los países en el mundo donde llevan más tiempo eh, existiendo transiciones de género, pues están iniciándose estas experiencias también, de lo que llamamos de transición. Entonces, en vez de tenerle miedo a eso, tenemos que darnos cuenta de que eso quiere decir que estos son procesos que requieren de acompañamientos bastante más exhaustivos a veces que la simple receta de tratamientos hormonales.
Solo quiere decir eso. Pero tenemos que confiar en que hay profesionales al otro lado que evidentemente no tienen ningún objetivo en detener una transición, sino que quieren acompañar a este adolescente a complejizar su marco de decisión, simplemente, ¿no? Y entonces esto nos lo tenemos que creer. Y nosotros en este trabajo hemos entrevistado a muchos profesionales, son excelentes profesionales, que están instalados en la lógica de yo receto hormonas porque esto es lo que toca, pero que ya ven que haría falta complejizar eso. Y es gente completamente comprometida con acompañar estos procesos. No tiene ninguna intención de bloquearlos. Pero, bueno, hay un contexto en el que nadie quiere ser acusado de transfobia, nadie quiere, y esto está dificultando que haya acompañamientos más complejos. Y Respecto a la cuestión, sí. un añadido nada más con el tema, porque puede parecer que estamos en contra de que se den hormonas. Y creo que Ah, no, 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 sí, sí. que no, de hecho, Matiza, matiza. de hecho, muchas veces, y creo que son muy estrategias interesantes, hay veces que la demanda, o sea, que cuando hay una demanda de hormona y se da la hormona, también te puede permitir un espacio de calma para poder seguir trabajando. Es decir, que creo que también hay que generar ahí diferencias y niveles de qué tipo de intervenciones médicas y cuáles son reversibles y cuáles no, ¿no? Los niveles de reversibilidad. Y a partir de ahí tomar decisiones informadas con la gente, ¿no? Y bueno, o sea, que se trata de complejizar y hay estrategias que ya se están poniendo en marcha por parte de profesionales y yo creo que son estrategias muy interesantes, ¿no? Sobre las que pensar y compartir, pero que a veces no se comparten también por miedo Por entre los miedo. profesionales. Claro, entonces esa es la otra, ¿no? O sea, que el miedo ya no es solo el miedo a cómo sostener el miedo de la persona adolescente, sino que es que cómo sostener el miedo de los profesionales, que tienen miedo a que ocurra algo, a no hacerlo bien, a que se les acuse de tránsfobo, a que se les acuse de que están haciendo experimentos, a que se les acuse de, no, cómo sostener el miedo de las familias, que tienen miedo a hacerlo mal, a equivocarse, a que su hijo esté peor, es decir, que al final todo nos lleva o por lo menos a mí constantemente me lleva a necesitamos lugares de supervisión profesional, lugares de soporte, lugares que nos permita contener en un contexto tan hostil como el que estamos viviendo, porque no nos podemos escapar del contexto, y el contexto añade mucha hostilidad y mucho miedo a los profesionales. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por romper el aislamiento, y una de las cosas que hicimos con este informe precisamente fue intentar hacer lo posible por romper el aislamiento de profesionales que sabíamos que ya estaban pensando desde otros marcos, pero que no tenían espacio para poder dialogarlo, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Está muy bien la aclaración, porque de hecho yo no lo he dicho, pero nosotros muchas veces decimos, frente a un adolescente muy angustiado que quiere empezar hormonas, dale las hormonas y luego podrás hablar. Si no le das las hormonas, se romperá el vínculo de confianza. Es decir, igual hay gente que necesita tener la receta y lo que sale, lo que cuentan muchos profesionales, es que los adolescentes muchas veces piden la receta y luego tardan mucho en ponerse las hormonas. Porque una vez ya la tienen es como, vale, y ahora, y dicen, ¿y ahora con quién hablo? O sea, hay una demanda que se materializa a través de la receta de hormonas, pero luego muchas veces, en el fondo, era hablar con alguien, ¿no? Era que alguien estuviera al otro lado, que alguien respondiera. Bueno, respecto al suicidio, yo voy a ser muy contundente. No solo en esta investigación, sino en nuestro trabajo previo a esta investigación, es ya evidente que la estrategia de utilizar el argumento de que si no hacemos esto puede haber un suicidio ha sido, yo creo, muy desafortunada. Muy desafortunada. Primero porque en ningún lugar vemos una correlación de datos suficientemente rigurosa como para poder decir que hay una más cantidad de suicidios entre estos adolescentes cuando no se les permite una transición, cuando no. Es decir, estos son datos que tienen un rigor metodológico muy bajo. No podemos decir que en nuestro contexto tengamos un problema de suicidio. Es decir, el suicidio es un fenómeno muy, muy, muy complejo, pero no nos parece que la correlación que se ha establecido entre cuidado porque es una población con especial riesgo de suicidarse, nos parece que esto ha sido, bueno, una estrategia que en algunos contextos se ha usado con buena intención para que algunas familias comprendieran la situación rápidamente, pero que creo que ha sido contraproducente, porque lo que ha generado es pánico. Entonces, hay muchas familias que acompañan a adolescentes trans que no tenían ninguna intención de bloquear sus procesos, simplemente no entendían bien que cuando se las confronta con el suicidio entran en pánico y sufren muchísimo. Hay muchas, muchas familias que cuando fueron a pedir información sobre qué les pasaba a sus hijos les dijeron, oiga, te póngase los pilas porque si no igual se suicida. Esto ha pasado y pasa en muchos acompañamientos. Esto no ayuda en nada. Porque una familia que no entendía nada y que está en una posición más bien conservadora de no permitir esto, el suicidio va a ser todavía una razón más para que se asuste y se vaya.
Y una familia que quería acompañar bien, que estaba dispuesta a comprender el tránsito, el suicidio va a ser una cosa que la va a aterrorizar y que va a estar constantemente sufriendo porque eso pase o no. Por otro lado, el suicidio también ha devenido algo instrumental, en lo que muchos adolescentes a veces utilizan como una cosa para tensionar. Es decir, que la cuestión de la adolescencia trans no escapa a la cuestión de la adolescencia en general, que es un momento complejo donde las familias tienen conflictos, donde hay problemas de comunicación internos, donde estos adolescentes están en una posición de necesitar transgredir y romper con algunas normas familiares. Entonces, el argumento del suicidio también a veces es instrumentalizado por parte de algunos adolescentes para lograr que se les escuche, porque saben que al otro lado hay familiares francamente asustados con esto, cosa que no pasa con muchas otras experiencias de la adolescencia donde el suicidio no es un elemento que está sobre la mesa y por lo tanto no opera. En nuestras entrevistas a familias, claramente, en el epicentro de todas las entrevistas estaba el miedo al suicidio. En situaciones donde sus hijos no estaban lejos de estar en la disposición de una tentativa de suicidio, o sea, no. Pero esto operaba muy fuertemente. Entonces las familias dicen, claro, yo si tengo miedo de que mi hijo se suicide, pues yo que hago lo que me pida, o sea, hago lo que los médicos digan, hago lo que mi hijo me diga, yo. Y es por eso que esa cita que os leía Noé, algunas dicen, claro, desde el miedo no se puede acompañar. No es un lugar para poder acompañar porque estás tan asustado de que pase una catástrofe que dejas de ver lo real. Lo real es que, bueno, hay procesos que se pueden hablar, hay conversaciones que se pueden tener. No por necesitar hablar algo 2, 3 o 4 veces más con tu hijo o con tu hija trans vas a precipitar un suicidio. Evidentemente que no, hay cosas que se pueden negociar, hay tiempos que se pueden hablar, hay preguntas que se pueden hacer y no quiere decir precipitar a la gente al suicidio. Entonces, hemos generado tanto pánico en muchas familias que hay familias que han perdido todas sus habilidades de acompañamiento porque no quieren meter la pata, porque tienen miedo. Yo creo que ha sido muy, muy mala idea popularizar la idea de que estos adolescentes tienen un alto riesgo de suicidio. Yo creo que ha sido una mala idea para las familias, para los profesionales y para los adolescentes. También para los adolescentes, que tienen esa sombra de que igual si algo no va bien, todo será una catástrofe, igual se les pasa por la cabeza. No. Entonces, yo creo que es un elemento que se ha usado mucho, se ha usado de forma a veces propagandística para generar un poco de, oye, esto es muy importante porque si no, y eso es hacer una brocha gorda muy grande, porque hay familias que quieren acompañar, pero necesitan tiempo, necesitan comprender, necesitan encajar. Ponerles la presión de que si no entienden esto de la noche a la mañana, sus hijos se suicidarán, sinceramente, es de lo menos productivo y constructivo que pueda haber. Entonces, en el informe, además, preguntamos a todos los profesionales, si ellos veían suicidios o les parecía que había una correlación y todos nos decían, mira, bueno, la mayoría no habían tenido ningún caso de suicidio. Entonces, esto no quiere decir que no puede pasar que un adolescente trans se suicide, pero de ahí a establecer que hay una correlación, que es una cosa muy norteamericana, este tipo de estadísticas, bueno, nosotros en nuestro trabajo de campo, en todas las entrevistas que hemos hecho, podemos decir que eso no ha estado presente. Ha estado presente el fantasma del suicidio, pero la experiencia como tal o la tentativa suicida con fines realmente de llegar a la muerte está completamente sobrerepresentada. Si os parece, ¿ya habéis acabado? Ahí Sí. está. Mira, si os parece, os leo la última y ya acabamos, y ya vamos terminando. La última es, me dedico a la educación sexual desde hace unos meses y soy antropóloga. Lo digo porque parto de una posición no esencialista. ¿Cómo recomendáis explicar en las aulas, sobre todo en edades tempranas, qué es la transexualidad sin ser esencialista? Es decir, son gente que nace así, nadie decide ser mujer o hombre, teniendo en cuenta que no tengo demasiado tiempo reservado para ese contenido. Muchas gracias. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Es una pregunta en la que Noé y yo dedicamos largas sobremesas. ¿Cómo se explica la cuestión trans desde una perspectiva no esencialista? Eso en sí es un reto, no para los niños, para los adultos y para nuestra sociedad. Yo a veces me pregunto si no sabemos todavía cómo explicar una cosa, igual no es el momento de explicársela a una persona de 5 años, si todavía no se la podemos explicar a alguien de 34. Es decir, que igual nos falta fortalecer un poco cómo queremos explicar esto. La realidad es que ya se ha explicado a los niños desde distintas perspectivas qué es esto de la experiencia trans. O sea, nosotros no llegamos como con este discurso a un lugar neutro, sino que hoy en día en nuestra sociedad ya hay discursos que han circulado en las escuelas respecto a la cuestión trans. Por lo tanto, hay que hacer el ejercicio ahora de construir uno y construir otro. Construir esa otra forma de aproximarnos a esta cuestión en la infancia, a mí una de las primeras preguntas que me genera es
si es una buena idea visibilizar la experiencia trans en la primera infancia. O quizá yo lo que haría en la primera infancia es visibilizar la diversidad de género. Es decir, que también ahí hay una pregunta que es, bueno, ¿hay que ir a contarle a los niños de 5 años que hay personas trans en el mundo? O quizá antes que eso habría que contarles que todas las maneras de ser niño y niña están bien, que ser femenino no es una propiedad de ser niña y se puede ser un niño muy femenino, y que dentro de un tiempo, si hay malestar, si eso no encaja, entonces quizá podemos introducir que existen identificaciones disponibles, pero tengo dudas incluso respecto a en qué momento es una buena idea introducir la posibilidad trans. Creo que en cierta etapa vital tengo dudas porque creo que es un momento en el que todavía no tienen la capacidad de comprender que eso pueda existir sin ser una esencia. Es que la idea de que hay cosas que nos suceden y no son esencias es una idea muy compleja y muy abstracta. Entonces, quizá la podemos explicar pedagógicamente cuando la otra persona ya tiene la capacidad cognitiva de comprender que hay cosas que encarnamos, que no son destinos obligatorios, que tienen que ver con normas culturales, y eso es algo muy abstracto y complejo. Pero evidentemente es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que ahondar en cómo hacer una pedagogía de acercarnos a lo trans desde un lugar no esencialista, y creo que esta investigación forma parte de ese trabajo pedagógico. O sea, intentamos explicar la adolescencia trans desde un lugar no esencialista. Luego, fijaros que en esta misma intervención, esta explicación ha sido recibida por parte de alguna gente como, pero entonces, ¿se cuestiona entonces que esta persona fuera un niño? Por eso hace falta explicarlo mucho, muchas veces, con mucha delicadeza, y es tan complejo que yo a veces digo, pues igual la conversación no hace falta que la empecemos con los niños, la podemos empezar con los adultos, que son quienes acompañan el mundo de estos niños. No sé, Noa, ¿y tú cómo lo ves? Yo ahí tengo matices. Yo creo que sí sirve, ¿no? Como idea. Creo que uno de los problemas que hemos tenido posiblemente es que en las explicaciones sobre lo trans no lo estemos dando desde el marco de la educación sexual integral, sino las estemos dando desde una charla de un día sobre qué es una persona trans o qué es la transexualidad. Y esto es problemático, porque efectivamente no nos permite salir del esencialismo y vamos a tener que hacerlo para personas pequeñas que no tienen mucha capacidad de abstracción, dar respuestas muy simplificadas. En cambio, desde un marco progresivo de la educación sexual integral, yo creo que no es incompatible trabajar por un lado la diversidad sexual y de género, y a medida que va pasando también la comprensión, ¿no?, sobre diferentes, cada uno de los aspectos, se puede ir llegando a la cuestión de por qué una persona dice que es trans, entre otras cosas porque las personas pequeñas conviven cada vez más con personas trans a su alrededor, pueden ser su primo, su hermano. Es decir, y esa parte de visibilizar esas realidades y darles un sentido creo que también es importante, ¿no? Es decir, para mí, o sea, como marco, ¿no? Creo que es el marco que todavía no tenemos instaurado ni explorado y que es el marco que tenemos que explorar, que es el de la educación sexual integral. Y ahí ir buscando fórmulas pedagógicas que nos permiten, igual que hemos hablado de matrimonio igualitario, es decir, ¿no?, que cuando hemos hablado de familia hemos integrado que hay diferentes tipos de familia, ¿no? Es decir, pero necesitamos un marco más complejo que nos permita entender la realidad. Primero la realidad en la que viven y las personas con las que van a convivir, y por otro lado también entender sus propias experiencias, ¿no?, que son como dos planos diferentes del aprendizaje. Pero sí tenemos por construir, entre otras cosas, porque posiblemente uno de los problemas ha sido que hemos llegado a los centros educativos a dar charlas de todo tipo. Yo también, y lo digo para la compañera que hizo la pregunta, porque también soy sexóloga, entonces una de las cosas de los problemas que vemos en el campo de la educación sexual es que a falta de educación sexual integral lo que se hace es llegar a los centros a dar charlitas de cosas, dar charlitas de amor, dar charlitas de no sé qué, dar charlitas ahora también de transexualidad. Entonces, eso efectivamente es problemático porque no nos permite complejizar el pensamiento ni pedagógicamente ir llegando a lugares, ¿no? ¿Ya? ¿Ya habéis acabado? ¿Ya? Oye, pues Sí. nada, pues terminamos aquí con la charla coloquio. El debate está servido. Yo, por mi parte, os recomiendo que os bajéis este informe, esta pequeña joya, y que lo debatáis con la gente que tenéis alrededor porque bueno, os van a surgir muchísimas reflexiones. Gracias a Mariola y a Noa por signar este coloquio. Gracias a Laia por organizar este encuentro. Gracias al Darte por presentar el encuentro y sobre todo gracias a Noemí, gracias Miquel por esta pasión que ponéis en estos temas. Muchas Un gracias abrazo. por invitarnos. Gracias a Un ustedes. abrazo.